Radio Nanintic y ANP Radio presentan Dialogando, programa de conversación de variedades, cultura, educación, salud, medio ambiente y más. Dialogando, con la producción y conducción de Gladys Olortegui Mariño. Amigos, bienvenidos al programa Dialogando con Gladys Olortegui Mariño, y así de rápido empezamos ya el programa dándole pase a Oscar Cicconi y su secuencia Los cuerpos que hablan. Bienvenido al programa, Oscar. Gracias, Gladys. Bienvenidos, bienvenidas a el mundo de la ecología humana, los cuerpos que hablan. Hoy nos convoca algo que es muy importante: cómo el cuerpo, y básicamente mi cerebro, me da un mensaje de lo que necesita. El cerebro se alimenta de oxígeno. Por eso dicen que cuando nos falta oxígeno, el cerebro empieza a deteriorarse y tiene problemas, y cuando ya no hay oxígeno, el cerebro es lo primero que se muere. Por eso es que el tiempo en que podemos dejar de respirar, 1 minuto, minuto y medio, el primer órgano que se afecta en el cuerpo humano es el cerebro. Entonces, ¿cómo el cerebro nos manda este mensaje y por qué nos manda este mensaje? Y básicamente, fíjense que en el caso de los niños, cuando están en el colegio mucho tiempo sentados, el docente ve que empiezan a bostezar, y el bostezo lo interpretamos como en mi época, cuando era niño, que mi abuelita me decía: te tienes que tapar la boca, es síntoma de mala educación. O el docente que piensa que los niños se están aburriendo. No es que los niños se aburren, al estar sentado todos sus órganos están apretándose, incluyendo toda la parte del tórax. Entonces ellos están respirando todavía a menos del 40% que normalmente respiramos cuando respiramos a esta altura de nuestro cuerpo. Entonces ese niño justamente pierde la atención, no tiene buena memoria, ¿no? De pronto empieza a entrar en un estado de depresión, llamémosle así. ¿Por qué? Porque está sentado. Por eso los niños tienen que estar permanentemente en movimiento. ¿Por qué? Porque justamente su naturaleza le está exigiendo eso, y su cerebro está exigiéndole mucho más oxígeno que a un adulto. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es justamente una vivencia o ejercicio para poder provocar ese bostezo y hacer que, si me voy a dormir en ese momento, mi sueño sea mucho más placentero. Entonces, primero, esta vivencia o ejercicio siempre la vamos a hacer con ojos cerrados. Primero, con mis 2 dedos, el índice y el mayor, yo voy a buscar la ranurita que está a esta altura de mi oreja, y que es la que une el maxilar con el cráneo. No sé si ustedes saben que el maxilar es la zona donde sus músculos son los más tensos del cuerpo, mucha más tensión que en mis hombros. Entonces, con estos 2 dedos voy a girar, y con ojos cerrados voy a empezar a abrir y cerrar. Abro y cierro. Abro y cierro. Abro y cierro la boca durante 30, si quiero 1 minuto, ¿no? Y luego lo que hago es me abrazo a mí mismo, el autoabrazo. Se recuerden que el autoabrazo era esta mano debajo del hombro me sostiene y esta mano debajo del hombro me contiene. Tengo que soltar mi cabeza y con ojos cerrados me quedo ahí unos 30 segundos. Si quiero, lo puedo hacer de pie, con las piernas separadas a la altura de mis hombros, y si no, estoy sentado en mi cama preparándome para dormirme. Hay que tratar de ayudar al cerebro en este trabajo donde tenemos mucha ansiedad, mucha depresión, muchísimo estrés.
y no puedo irme con todo ese estrés a la noche que tengo por estar durante todo el día en mi casa a veces haciendo teletrabajo frente a la computadora, y que eso hace que justamente todo mi cuerpo se empiece a afectar. Y ustedes saben que la computadora que maneja nuestros órganos, nuestros ritmos, nuestro cuerpo, es el reptiliano, que es una parte del cerebro, y el límbico hipotalámico, que es otra parte, que juntos forman el cerebro emocional, y después de ahí ellos le dan órdenes a la parte que piensa, como la otra vez les conté, que es el neocórtex. Bueno, bienvenidos y bienvenidas nuevamente a este espacio que busca justamente que nosotros podamos conocernos más por dentro. Por eso llamamos la ecología humana, que es toda la naturaleza mía que desconozco y que voy empezando a conocer a partir de este espacio. Que tengan una muy buena noche, que es un abrazo para todas y todos ustedes, un abrazo de corazón a corazón. Muchas gracias, Oscar Cicconi. Estamos muy contentos por aprender a conocernos, a manejar nuestras emociones, a convivir con la naturaleza, y te esperamos la próxima semana. Y en la entrevista de fondo, como cada programa, tenemos a un gran personaje que está abocado a la literatura. Él es presidente, fundador de la Asociación de Literatura Infantil y Juvenil APLIJ. Vamos a hablar brevemente sobre esta importante institución, a quienes congrega y cuántos años ya hace desde su creación, qué trabajos van desarrollando ahora con el tiempo. Es escritor, docente también, y hoy nos convoca para hablar sobre Trotamundos en Chavín de Huántar. Es uno de sus libros, es una saga que ha sido presentada recientemente en la Feria Internacional del Libro, a través de este sistema novedoso, nuevo, pues de acuerdo a los tiempos, a través de las redes, a través de internet. Es un gusto hablar con él. Nuestro invitado, me estoy refiriendo al señor Roberto Rosario Vidal. Bienvenido al programa. Buenas noches, Gladys. Un gusto muy grande compartir en este espacio contigo y con tu amable audiencia. Felicitaciones por este programa tan importante que ya tiene un sitial en los programas culturales de nuestro país. Muchas gracias. Muchas gracias, Roberto. APLIJ, esta institución que congrega a grandes intelectuales. Tú eres el fundador. ¿Cuándo se funda la APLIJ y qué es lo que ya pues tiene como proyectos futuros? Porque sé que agrupa a grandes personalidades del quehacer literario. Muy interesante. Mira, la APLIJ se crea en octubre de 1982. Hace casi ya 39 años. El próximo mes estaríamos cumpliendo 39 años, de los cuales durante ese tiempo hemos realizado 38 encuentros nacionales, un encuentro de escritores cada año. Contándote un poco sobre el inicio de la APLIJ. El año 1979 se celebró el Año Internacional del Niño, conmemorando el 20º aniversario de la promulgación de los derechos del niño, que como sabes, se publica, se aprueba el 20 de octubre de 1959. Ese año se convoca a representantes de todas las entidades públicas bajo la presidencia de un funcionario de UNICEF para ver qué programas se tenía que realizar en favor de la infancia. Yo tengo la suerte de ser un miembro de esta comisión y me encargo de los aspectos culturales. Organizo un concurso nacional de cine infantil, un concurso de periodismo sobre la problemática del niño y un concurso nacional de literatura infantil. Aceptando esta convocatoria llegan escritores de todo el país. Nos reunimos en el local del INAVIF, que es el Instituto Nacional de Bienestar Familiar, que entonces estaba presidido por la doctora Matilde Pérez Palacio.
que, como tiene conocimiento, la doctora Matilde Pérez Palacio fue una de las primeras parlamentarias, mujeres parlamentarias del Perú, además la fundadora de la Escuela de Periodismo de la Universidad Católica. Con el auspicio y el apoyo de Matilde Pérez Palacio organizamos este primer encuentro. En la inauguración nos acompañan dos funcionarias o dos personalidades. Matilde, que representa la problemática del niño, y Magda Portal, que era entonces la presidenta de la Asociación Nacional de Escritores y Artistas, la ANEA. Con este padrinazgo nace la Asociación Peruana de Literatura Infantil el mes de octubre de 1982, integrando a los escritores y escritoras más importantes de todo el país, considerando que no solamente asistían los escritores de Lima, sino representantes de casi todos los departamentos. Roberto Rosario Vidal, desde aquel entonces, ha escrito muchos libros, muchas obras, una veintena. Dentro de ellos ha sobresalido, como algunos otros, seguramente Trotamundos. Es una saga que ha estado en varios puntos geográficos, pero esta vez ha publicado este libro con el título Trotamundos en Chavín de Huántar, en la Feria Internacional del Libro, que se ha realizado recientemente. ¿Cuáles son las travesuras? ¿Qué aspectos de Gabriel nos narras en este Trotamundos? Muchas gracias. Ese es el libro. Sí. Por supuesto que viene con páginas ilustradas a color de acuerdo a los capítulos y a los temas, ¿no?, del libro. La ilustración es un tema también importante, ¿no? Discúlpame que te corte. Sí. La ilustración está a cargo de quién ha estado en esta oportunidad. La editorial San Marcos cuenta con un equipo de ilustradores. En este caso, la carátula corresponde a Carolina González García, ¿no?, el diseño de carátula, y Miguel Mendoza Cruzado, y los interiores a Carol Clapés y Teofenio Pilpe. Unas ilustraciones muy, muy bellas. Vale la pena destacarlo, que tienen relación con cada uno de los capítulos, ¿no?, del libro. Te quería comentar cómo es que nace la serie El Trotamundos. El año 1984 me invitaron a un evento cultural en Buenos Aires y en la tarde fui a visitar las librerías de la ciudad. Revisando libros, adquirí algunos materiales. Era la editorial Plus Ultra, una de las editoriales más grandes de Buenos Aires. Y conversando, tengo la oportunidad de conocer a la dueña, a la gerenta general de esta librería, y me dice pues que me trae por Argentina. Y le conté que estaba participando en este evento y me pregunta si tengo algún libro inédito. Yo tenía en el cartapacio los borradores de un libro que se llamaba El Trotamundos y otros cuentos. Me dice, ¿y me lo puedes prestar para revisarlo? Y vamos a ver qué nos parece, de repente podemos publicarlo. Ya, encantado, le dejé el borrador y me fui al hotel. Al día siguiente, creo que era a las 9:10 de la mañana, cuando estaba en plena conferencia, me hacen llamar a la secretaria, y no había celulares en aquel entonces, que tenía una llamada urgente. Converso con la editora y me dice que a qué hora puedo acercarme, pues les ha interesado el libro que van a publicar. Muy contento, por supuesto, porque entonces en el Perú no teníamos pues editores, no teníamos editoriales. En los años 80 los autores éramos también editores de nuestros propios libros. Teníamos que hacer algún ahorro para ver cómo financiábamos la publicación de esos libros, buscábamos diseñadores, ilustradores, o sacábamos simplemente el texto. Fue el primer contrato que firmé con una editorial que ni siquiera era nacional, sino que era extranjera. Inicialmente con un tiraje de 5.000 ejemplares, que el año siguiente se reimprimió con 15.000 ejemplares. La impresión se realizó en Brasil. Bien, ¿de qué trata el libro? ¿Por qué le interesó tanto? Era El Trotamundos y otros cuentos. El cuento que daba nombre de Trotamundo trata sobre un niño de más o menos 9, 10 años que yendo al colegio encuentra que en un pampón, en un canchón,
ha nacido la carpa de un circo. De esos circos modestos que circulan por los diversos lugares del país, llevando algunos animalitos amaestrados, trapecistas, cantantes, payasos. Y el niño se entusiasma viendo la carpa del circo, pero mucho más viendo a una niña que estaba sentadita en una banca tocando la guitarra. Una niña simpática que además pues cantaba muy bonito y tocaba la guitarra. El niño se queda extasiado mirando a la niña y hasta que se da cuenta que tiene que correr al colegio y muy a su pesar corre al colegio. Saliendo de la escuela, va a su casa y ha visto el cartel que esa noche es el debut. Pide una propina a su papá y se va a ver la función. Él esperaba ver a la niña, porque le había impresionado a la niña. Por supuesto que le gustaban los números referidos a los trapecistas, a los animales, a los payasos, pero aplaudió como el personaje más entusiasmado a la niña luego de la interpretación de una o dos canciones. Al día siguiente pasó mirando la carpa del circo, no el segundo o tercer día, hasta que logró encontrarla y se hizo amigo. Se fue al circo y él cada vez que pasaba por ese canchón lleno de polvo, con algunos papeles, algo por el estilo, recordaba que allí conoció a esa niña maravillosa que le había impresionado tanto. Es el inicio de este libro, que tiene otros cuentos que tienen como denominador común el agua. Me hizo el primer prólogo el doctor Manuel Pantigoso, con un estudio pero muy interesante sobre ese libro. Bueno, pasan los años, ese libro lo publicó en Lima con la editorial San Marcos, que tuvo muchas reimpresiones, 39 reimpresiones tuvo la primera esa edición de Trotamundos, que tuvo mucho éxito. Y ya venían los niños, que después eran jóvenes, después eran padres, y me decían, ¿y por qué no continúas ese cuento? Entonces publiqué El Trotamundos en el Callejón de Huaylas, un lugar donde yo he pasado parte, ¿no? Casi toda mi infancia. Pues yo he estudiado en Caraz desde educación inicial, educación primaria, y tenía muchos recuerdos y mucha información sobre las tradiciones orales, sobre los mitos, las leyendas de ese lugar. Entonces escribo Trotamundos 2, si se quiere, que se llama Trotamundos del Callejón de Huaylas, donde mi personaje comienza en Huallanca, ¿no? En Huallanca, que pertenece a la provincia de Huaylas, donde ha decidido ir con su padre a la ciudad de Huaraz, ¿no? Y en Huallanca conoce a algunos niños, luego pasa a Caraz, donde le cuenta la leyenda de Guandoy y Huascarán, luego pasa a Yungay, donde le cuentan otras historias, a Caguas y a Huaraz, donde finalmente se encuentra con esa niña. Pero ya ha pasado un añito y se encuentran, conversan algo, se abrazan y se intercambian direcciones para seguir comunicándose. Bueno, en realidad, esta historia, con una serie de situaciones del camino, por supuesto que no es fácil llegar a ella porque al final no encontraron la carpa, no estaba donde le había dicho que estaba. Pero a partir de esa historia, ya tienen una comunicación, ya se comunican vía teléfono, ya tienen celular. Va avanzando el desarrollo ya. Va avanzando. Posteriormente, se citan para las vacaciones de julio a Chavín de Huántar. Chavín de Huántar. El niño se ha esforzado, ha estudiado bastante para que su abuelo, su mamá le den permiso para que pueda viajar en el camioncito El Trotamundos. El nombre del libro viene El Trotamundos porque él viaja en un camioncito, esos camiones de provincias, ¿no? Con su tolva de madera, en donde llevan pues costales de productos, papa, maíz. Entre ovejas y gallinas también, claro. Sí. Y tantos recuerdos. Claro. Y con este vehículo, pues, y su amigo Armando Benítez, que es el chofer del camión, que es un personaje muy interesante porque las personas que como yo han vivido en la sierra y que han viajado en camiones, de repente la caseta, no en el bus, sino en los camiones de la caseta, conversan con los choferes y conocen infinidad de historias. Te dicen, mira, en esta curva pasó esto, ahí hubo un accidente, en ese río se accidentaron tales personas, en ese lugar el sacerdote de esta cumbre dijo, adiós Huaraz y sus muros, de 100 casados, 99 y medio
engañados. Bueno, historias por el estilo que te van contando los choferes en el trayecto. Como que también te cuentan historias las abuelas, las mamás, los campesinos en el lugar más importante de su casa, que son las cocinas, en torno al fogón. No es como en esos tiempos en las grandes ciudades, en donde el lugar más importante es la sala. Allá es la cocina, en torno al fogón, atizando la leña. Y bien, se citan en Chavín y Gabriel viaja entusiasmado y llega a Chavín, busca el toldo, pregunta a uno y otro y dice, allá estuvo. Llega al lugar y encuentra que no está el toldo. Pregunta a las personas dónde puede estar, dónde puede estar. Y alguien le dice, creo que se ha ido a Asunción. Y le pregunta a su amigo, ¿dónde queda Asunción? ¿Dónde será? Le dice, no le dice dónde es, pero el chofer sabe dónde es, porque él también está llevando carga para ese lugar. Él va a ir. El vehículo sigue el trayecto, ¿no? Y llega a Chavín, llega a San Marcos, llega a Pomachaca, en rumba hacia el Axo, Chingas, ¿no? Y a Medellín, en donde también le cuenta una serie de historias del lugar. Luego retorna a Guari y se va hacia San Luis y llega a Chacas. Bueno, ahí se produce el encuentro, pero él ya estaba desanimado porque no había encontrado a su amiguita en Chavín y le habían dicho que está por Asunción, ¿ya? Y cuando al final llegan, pues, y ven, bienvenidos a Asunción, y se le abre el mundo al niño, y es donde se encuentra con su querida amiga. Es la historia de El Trotamundos en Chavín de Huántar. Ahí vamos a dejar así como a modo de suspenso, seguramente hay más, qué sucede en ese encuentro, y bueno, para adquirir el libro, pues, ¿no? Y ¿sí? ¿Dónde pueden conseguir este libro, especialmente los papás que están viendo el programa? Una forma de conocer también parte de la historia, en este caso, muy importante, que tiene como trasfondo Chavín de Huántar, ¿no? Como tal. Claro. Y Chavín es uno de los escenarios nada más, ¿no? Porque, sí, como sí. te digo... Gabriel recorre varios espacios geográficos, ¿no? Y en ellos se va desarrollando la historia. Claro. Si me permites, te puedo leer un capítulo de ese libro. El Anzón tiene sed. Así se titula ese capítulo. ¿Por qué me miras? Frente a mis ojos, el Anzón, una piedra de más de 4 metros de altura, de pronto se ha convertido en un gigantesco personaje con cara de simio, brazos de jaguar y cabellera de serpiente. El piso, una laja circular con un orificio al medio, comienza a llenarse de sangre que baja por la comisura de los labios del monstruoso lanzón, por los tatuajes de su cuerpo, por sus brazos, por sus piernas. Tengo sed, ruge el lanzón. Y desde un orificio ubicado en el piso superior, los sacerdotes, con el rostro cubierto, con máscaras terroríficas en forma de pez, de jaguar, de monstruos, vierten sangre humana de 2 mujeres que acaban de sacrificar. Tengo sed, vuelve a rugir el lanzón, mirándome fijamente a los ojos. Todavía falta llenar el pozo, dicen los sacerdotes, bajando de una escalera, dirigiéndose a donde yo me encuentro. Avanzan a paso lento, portando en las manos sendos puñales dorados, chorreando de sangre de sus recientes víctimas. Tengo sed, exclama el ídolo. Quiero más sangre. Cuando los sacerdotes están frente a mí y se disponen a aprisionarme con sus manos ensangrentadas, miro el hoyo de la losa circular y veo que la sangre que desciende por los tatuajes de alto relieve lanzón acaban de llenar el recipiente. Está lleno, miren, digo, está lleno, está lleno. Pero no me hacen caso. Me cogen de los brazos y se disponen a subirme sobre el lanzón para sacrificarme. Está lleno, miren, grito con todas mis fuerzas. Está lleno, ¿no ven que está lleno? Un sacerdote se acerca con el puñal en alto, presto a clavarlo sobre mi pecho, cuando el ídolo baja los ojos y mirando el piso habla. Ya está lleno, dice con su voz de piedra.
pero el sacerdote parece que no ha escuchado. El lanzón dice que está lleno, grito desesperado, está lleno. ¿Qué está lleno, hijo? Despierta, estás soñando. Me salva mi madre. De un sopetón me paro sobre la cama. Por Dios, hijo, estás empapado de sudor. Miro mis manos, mi cuerpo y mis pies. Era sudor, no era sangre. Qué horrible pesadilla. Qué lindo, súper mágico. La narración, pues, sí, característica del mismo autor. Qué maravilla. Bueno, pues que hayan más trotamundos, seguramente recorriendo más espacios, y estaremos siempre pendientes. Como siempre es un gusto conversar contigo, Roberto, bien, abordando más temáticas ligadas al quehacer cultural. Muchísimas gracias, Gladys. Ha sido un gusto muy grande poder conversar unos minutos contigo y una oportunidad para saludar a tu público, a los educadores, a los padres de familia. El libro es una herramienta de trabajo del maestro. Nos brinda la oportunidad no solamente de recrear, de buscar el esparcimiento espiritual de los niños, el goce estético del que hablaba don Francisco Izquierdo Ríos. El libro, si es local, si es regional, tiene también el beneficio de contribuir al fortalecimiento de la identidad cultural. Los padres y maestros deben propiciar que los niños lean inicialmente las obras de sus autores locales, de su distrito, de su provincia, porque estos autores interpretan el sentimiento, la cultura, hasta el lenguaje de su pueblo. Posteriormente tendrán oportunidad de acceder a libros nacionales o extranjeros. Contribuyamos al fortalecimiento de esa integridad, de esa identificación, de esa identidad cultural de los niños y de los jóvenes con su pueblo. Alguien me decía que el libro debe formar parte de la canasta familiar, no solamente el alimento físico, sino también el alimento espiritual. Hagamos lo posible porque los padres enseñen a los niños, motiven a los niños a leer leyendo. Nada más importante que dar el ejemplo. El consejo no es tan importante como el ejemplo. Padres lectores, crean hijos lectores. Muchísimas gracias. Gracias a ti, y nos vamos con esa referencia: padres lectores, hijos lectores. Los hijos vemos a los padres como en un espejo y emulamos todo lo que hacen. Así es que a hacer el ejemplo de lectura en casa. Muchas gracias, un fuerte abrazo y estaremos en contacto. Muchas gracias. Estuvo con nosotros el señor Roberto Rosario Vidal, destacado escritor y presidente fundador del API. Vamos a darle pase también a Saludando con el doctor Tomás Gálvez. Hoy un tema importante, no solo por la incidencia que se viene registrando en el país y el mundo, el tema del glaucoma. Hoy vamos a conocer cómo prevenir y de qué manera se puede controlar esta enfermedad. ¿Cómo estás, Tomás? Bienvenido al programa. Hola, Gladys. Hola, amigos de Dialogando y de Radio Nanitskin. Es un gusto estar otra vez con ustedes. El día de hoy hablaremos de un tema muy, muy importante, que es el glaucoma. El glaucoma, como saben, es una neuropatía óptica degenerativa y es una causa muy frecuente de ceguera en nuestros pacientes. ¿Cómo afecta el glaucoma? El glaucoma no da síntomas, por eso le llaman el ladrón silencioso de la visión. Y lo que hace es daña nuestro campo visual. El campo visual es, hagan el ejercicio de poner sus manos a los lados y mirando de frente, sin perder la vista de frente, vean cómo se mueven sus manos y ustedes notan que se están moviendo aun cuando no estén apuntando los ojitos hacia ese lugar. Esto es el campo visual. Todo esto que tenemos es el campo visual. Si esto se daña, pues podemos tropezarnos, caernos y con el tiempo el campo visual se va estrechando tanto que nos deja cieguitos. Hoy día vamos a hablar un poquito más de esos detalles y para eso quiero presentarles algunas cosas. Bien, entonces seguiremos hablando, queridos amigos, sobre glaucoma. El glaucoma es por definición una neuropatía óptica. La neuropatía óptica,
que causa el glaucoma se llama neuropatía óptica porque daña el nervio óptico. Y el nervio óptico es aquel que recoge las imágenes que entran por nuestra córnea, atraviesan el cristalino y llegan al nervio y de ahí se van al cerebro. Si se produce alguna alteración en esta zona, es que se produce el glaucoma. Es la primera causa de ceguera en el mundo y la segunda causa de ceguera en el Perú. La principal causa de glaucoma es que el líquido que se produce no se puede drenar y eso ocasiona un aumento de la presión, como ven acá, y esta presiona al nervio y este nervio poco a poco se va dañando. ¿Dónde está el nervio óptico? El nervio óptico está en la parte final del ojo, dentro del ojito, dentro de su ojito, en la parte posterior es la proyección del cerebro. Imagínense que nuestro cerebrito proyecta sus neuronas para conocer el medio ambiente y es así como nacen los ojitos. El nervio óptico viene desde el cerebro y se coloca en esta cúpula que es la retina, que está llena de fotorreceptores que reciben la luz del medio externo y la interpretan como imágenes que van hasta el cerebro y estas son decodificadas. ¿Cómo ve a alguien que tiene glaucoma? Si tenemos este como paisaje principal, el glaucoma va a producir un acortamiento de nuestro campo visual. Y nosotros vamos a empezar a ver opaco la periferia, luego poco a poco va acercándose al centro, hasta que al final tenemos lo que llaman visión tubular de un tubo. Imagínense lo difícil que es. No te vas a dar cuenta que alguien se acerca por un lado y si conduces no vas a poder conducir, por lo cual es muy importante para que nuestros conductores, para nuestros amigos que tienen un vehículo, que entiendan que es importante hacerse un chequeo, una evaluación del campo visual. ¿A qué edad me hago la evaluación del campo visual? Muchos estudios coinciden de que la frecuencia aumenta alrededor de los 50 años, pero a partir de los 40 se pueden notar algunos cambios. Entonces, nosotros sugerimos que a partir de los 40 años vayan a consulta oftalmológica y se haga una evaluación completa para ver si ustedes son sospechosos de un glaucoma y detenerlo se pueda tratar pronto y evitar que recorra este camino, su campo visual, hasta quedarse ciegos. ¿Cómo vemos? ¿Cómo ve un oftalmólogo el glaucoma? Este es un caso, por ejemplo, de glaucoma agudo, en el cual se produce una subida grande de la presión, el ojo se pone rojo y baja la visión, y nosotros vemos que el nervio óptico, que tiene esta parte que es la papila, que normalmente es un tercio de todo este círculo, pues va aumentando de tamaño porque la presión va comprimiendo el nervio y lo va rompiendo, va empujándolo contra el hueso y lo va rompiendo. Entonces, esto es lo que notamos nosotros, los oftalmólogos, al examen del fondo de ojo. ¿El glaucoma tiene tratamiento? Pues sí, amigos, sí tiene tratamiento. Y el primer tratamiento para glaucoma es el láser. Mediante unas lupas y un láser especial, se lanza pequeños rayitos de láser a toda la malla trabecular, que es como el sumidero del ojo por donde sale el líquido. Y este láser va a producir una constricción de algunas partes que va a hacer que la parte colindante aumente de volumen. Es como que le hacemos huequitos a la malla trabecular y a través de esos huequitos va a drenar más líquido, va a salir. Cuando esto no es suficiente, láser, pasamos a las gotas. Las gotas tópicas son otro pilar del tratamiento. Y cuando estas gotas ya no funcionan, podemos ir a una cirugía o a otro tipo de láseres. Obviamente, ustedes pensarán, doctor, ¿eso quiere decir que si me pongo láser nunca más voy a necesitar gotas? No. El tratamiento de glaucoma es un tratamiento que se hace de manera progresiva y lastimosamente hasta ahora no hay una cura, por lo cual hay que seguirnos tratando, seguirnos controlando y recordar que el láser tiene un tiempo de vida, unos 2 a 5 años, después hay que usar gotas y si nos cuidamos y seguimos las indicaciones, probablemente no lleguemos a cirugía. Y si tenemos que llegar a cirugía, hay muchas cirugías mínimamente invasivas que logran buen control de la presión sin muchas cicatrices y sin muchos problemas. Dentro de las cirugías de glaucoma, que se ha innovado a lo largo de estos años, le llaman el renacimiento del glaucoma, gracias a estos dispositivos que son pequeñísimos, pequeñísimos, de una centésima parte de un centavo, que se colocan en la malla trabecular y aumentan el drenaje. Algunos dispositivos son, como ven, metálicos y otros son de un material especial que saque el líquido dentro del ojo y lo puede llevar a la conjuntiva
o puede ayudar al drenaje por la vía normal, la del trabéculo, el sumidero que les dije del ojito. Muy bien, eso es lo que quería compartirles hoy día, mis amigos. Los invitamos a participar de GoVisión y de todas nuestras actividades. Pueden visitarnos, acá tienen los teléfonos y la dirección para que nos visiten. Encantados. Muchas gracias a nuestros invitados y a quienes son parte del programa Dialogando, Oscar Cicconi con Los Cuerpos que Hablan y Tomás Gálvez con Salud Dando. Nos volvemos a encontrar la próxima semana en el mismo horario. Que pasen un bonito fin de semana. Un fuerte abrazo. Radio Nanintic y ANP Radio presentaron Dialogando, programa de conversación de variedades, cultura, educación, salud, medio ambiente y más. Gracias por su sintonía.